una nueva charla que hemos preparado para ustedes en base a la guía que hemos elaborado, pensando en los residuos que nosotros generamos día a día, en los residuos orgánicos y adaptados a cada uno de nuestros hogares. En esta oportunidad vamos a ver un poco de cómo elaborar nuestro compost con los materiales con los que contamos en casa y adaptados a nuestra casa, eh, sin salir de repente de ella, ¿no? Entonces comenzamos con la composición de residuos en el Perú. Eh, en el Perú generamos al día casi 23.000 toneladas de residuos sólidos, de las cuales el 54% corresponden a residuos sólidos orgánicos. Eso quiere decir que generamos 12.400 toneladas de residuos orgánicos. Entonces ahí vemos la potencialidad de valorizar estos residuos orgánicos y la importancia que tiene valorizarlos para que no vayan a contaminar el ambiente. Quiere decir que solo en el Perú se recupera aproximadamente un 2% de estos residuos orgánicos que nosotros generamos, que equivale más o menos a 248 toneladas de residuos que se recupera, ya sea con alguna tecnología como el compost, elaboración de lombricultura, etcétera, ¿no? Entonces vemos que tenemos una composición del 54% de residuos orgánicos, 20% de residuos sólidos inorgánicos valorizables. Aquí están los cartones, los papeles, las botellas, el plástico. Un 19% de residuos no valorizables. Idealmente, solo este porcentaje de 19% tendrían que ir a una disposición final. Pero en la práctica vemos que no necesariamente es así. Bueno, en esta parte tenemos la jerarquía de la recuperación de alimentos. ¿Cómo es que nosotros debemos gestionar los residuos orgánicos que nosotros generamos en casa? Primero, tenemos que tener una compra responsable en los mercados. Tendríamos que ir y comprar solo lo necesario en cuanto a residuos orgánicos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos 2 tomates para cocinar en un día, entonces solo hay que comprar 2 tomates, no excedernos a comprar más de la cuenta, ¿no? Que posteriormente podrían perderse. Entonces, eso es reducción en la fuente. Entonces, posteriormente está la recuperación para el consumo humano, o sea, eh, tomar solo lo necesario para consumir nosotros. Y luego viene la recuperación para consumo animal. Es necesario antes de pasar a hacer compost, si tenemos algún animal en casa, como una gallinita, una oveja, un perrito, darle comida casera y así aprovechamos al máximo estos residuos orgánicos que nosotros generamos en casa. De ahí ya viene para el uso industrial y generalmente luego está el compostaje. En el compostaje ya podemos aprovechar los residuos vegetales que nosotros generamos en casa y de esa manera y finalmente lo que tenemos que ver ya los residuos que realmente ya no le vamos a dar ningún uso van a rellenos sanitarios. Bueno, alguna vez nos hemos preguntado nosotros, eh, después que yo genere los residuos en casa, realmente sé a dónde están yendo, cómo se están tratando, si estos residuos están contaminando el ambiente, si se están aprovechando, no, ¿verdad? Entonces es hora de que nos hagamos esa pregunta. Entonces, los residuos sólidos que nosotros generamos, las dejamos fuera de nuestras viviendas, pero de ahí no sabemos el destino. Entonces, en esta lámina muestra que los residuos van a parar a 4 tipos de lugares. En este caso, van a botaderos y los botaderos son sitios inadecuados para la disposición donde generan un grave problema ambiental como contaminación de agua, contaminación de suelo y contaminación de aire. En el Perú tenemos 1585 botaderos. Y estos botaderos generalmente están a cielo abierto, están en ríos, están en mares, están en lagos.
Entonces es lo inadecuado para disponer ahí. También gran porcentaje de residuos orgánicos van para hacer alimento de algunos animales, por ejemplo, en este caso para los porcicultores, que utilizan los residuos de los restaurantes para dar de alimentar a sus cerdos en las granjas. También van a los rellenos sanitarios, una parte, eh, a uno de los 52 rellenos que tenemos en el Perú, pero que no es suficiente para disponer adecuadamente nuestros residuos que nosotros vamos generando. Y finalmente van a alguna planta de valorización. En estas plantas de valorización están las plantas de compostaje que tienen algunas municipalidades. También van a ser parte de biodigestores y a través de estos biodigestores sacan abono líquido, sacan gas metano, eh, etcétera, ¿no? Eh, bueno, entonces, ¿qué quiero mostrar con esta imagen? El proceso de compostaje se da de manera natural en los diferentes ecosistemas, como la selva, la sierra. Eh, en, en un tiempo lento, entonces cuando nosotros realizamos el compostaje en la ciudad, en nuestras casas y departamentos, estamos realizando el mismo proceso que ocurre en la naturaleza, pero nosotros agilizamos este proceso controlando algunas condiciones que ya lo vamos a ver más adelante. Nosotros al hacer compost en casa, nosotros devolvemos un material apto al suelo de donde ha salido. O sea, nosotros le devolvemos al suelo un material que va a ser aprovechado por el mismo suelo. No como lo que hemos hablado anteriormente, que de repente disponemos o le devolvemos al suelo, pero en forma de contaminantes. Entonces, con el compost lo que buscamos es darle un material aprovechable al suelo, ¿no? Y entonces nosotros imitamos lo que en la naturaleza hace de por sí solo, en nuestras casas nosotros, ¿no? Entonces pasamos a ver la definición del compost. Eh, el compost es un abono orgánico que se obtiene de la descomposición de nuestros residuos orgánicos que generamos en casa. Estos residuos son residuos vegetales en su mayoría, cáscara de verdura, cáscara de fruta. Y en este proceso del compost nos ayudan varios microorganismos y macroorganismos que están en el suelo, que son animalitos muy pequeños. Estos utilizan los residuos orgánicos como su fuente de alimento y ellos la van degradando poco a poco y finalmente nosotros lo que obtenemos es el compost. Entonces, esa es la definición del compost. En el suelo nos ayudan los ácaros, nos ayudan algunos hongos, nos ayudan los microorganismos pequeños. Eh, como beneficios del compost. El compost nos da una serie de beneficios que, por ejemplo, aprovechamos los residuos orgánicos que generamos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros los residuos orgánicos en casa ya no van a ir a una disposición final, ya no van a ser vertidos en un botadero. Nosotros gracias al compost vamos a aprovechar estos residuos y vamos a darle un tiempo de vida útil de repente a un relleno sanitario. ¿Qué otro beneficio? Mejora la textura del suelo haciéndola más suave. Al mejorar la textura del suelo, eh, nosotros hacemos que haya retención de humedad. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de la costa, el suelo aquí es muy arenoso y nosotros cuando querramos plantar en este suelo, cuando nosotros regamos, el agua va a infiltrar demasiado rápido. Entonces, el compost al añadir a este suelo, mejora la textura, mejora la retención de agua y mejora la humedad que hay en ella. Mejoramos también el suelo haciéndolo rico en nutrientes. Gracias al compost, nosotros podemos añadir al suelo macronutrientes que el suelo necesita y micronutrientes. Macronutrientes, por ejemplo, tenemos el potasio, el fósforo. Eh, Estos macronutrientes son captados por las plantas y ayudan a que se desarrolle mejor.
Ya lo hemos dicho que permite que el suelo esté más húmedo, retención de agua. Eh, También, gracias al compost, hacemos que el suelo aumenten los microorganismos. Entonces, estos microorganismos ayudan al proceso de compostaje en el suelo. Cuando nosotros vemos los microorganismos en el suelo, es un indicador de que ese suelo es fértil. Entonces podemos ya ir aprovechándolo, ir sembrando cualquier variedad de vegetal, ¿no? Entonces esos son todos los beneficios que nos da el compost. Incluso el compost hoy en día se utiliza para remediar suelos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay contaminación de suelo, ya sea por petróleo, ya sea por algún metal pesado, utilizan el suelo para remediar estos suelos, porque tiene una capacidad eh, o tiene una capacidad de intercambio catiónico que ayuda a retener estos metales pesados dentro de ellos. Entonces también se utiliza para remediar suelos. Entonces empezamos en sí con la elaboración de compost en nuestras casas. Recordemos que esta charla está realizada gracias a la guía que nosotros hemos hecho. Hemos adaptado una pequeña guía para ustedes y ustedes pueden elaborar de forma muy práctica en sus casas, teniendo en cuenta los materiales que pueden encontrar en sus casas. Y veremos que no es muy difícil hacer el compost en casa, ¿no? Porque de repente algunos factores que nos impiden hacer compost en nuestras casas es de repente la falta de conocimiento por hacer, la falta de espacio y la falta de tiempo. Pero ahora con la cuarentena, que todos estamos obligados a quedarnos en casa, tenemos un poco más de tiempo y también podemos desestresarnos de esta forma, haciendo compost, ¿no? Y de esta forma damos un beneficio al ambiente. Entonces, bueno, como herramientas necesitamos tener guantes. Estos guantes para a la hora de juntar los residuos orgánicos o cortar. También no es necesario utilizar los guantes. También lo pueden hacer con la mano desnuda y, y pueden hacer, ¿no? Y pueden ensuciarse un poco también. También necesitaremos una regadera. Esta regadera, y si no contamos con una regadera, podemos adaptar una botella y en la tapita hacerlo pequeños huequitos para que nosotros podamos regar y le demos humedad al compost, ¿no? Que es lo que necesita para que se desarrolle. También necesitamos una tijera de podar con la cual trozaremos los residuos orgánicos que vamos a utilizar, o si no tenemos tijeras de podar, también podemos utilizar unas tijeras simples, las que cortan papel, o también podemos utilizar una tabla de picar con un cuchillo, eso sí teniendo siempre cuidado de que esto de cortar o trozar los residuos orgánicos no manipulen los niños, ¿no? O tienen que tener una supervisión por un adulto o un adulto que lo haga. También necesitamos un kit de jardinería. Este kit de jardinería nos va a servir para nosotros voltear y darle aireación al compost. Y si no tenemos alguna lámpara o algún trinche pequeño, podemos adaptar cualquier utensilio que nosotros tengamos en casa y que cumpla esta función de darle aireación y de volteo, ¿no? Entonces, ¿qué materiales necesitamos para nosotros empezar a hacer el compost? Los materiales que necesitamos son primero un recipiente que nos va a servir como una compostera donde vamos a introducir los insumos como la cáscara de verdura, cáscara de fruta y el acerrín y todo ello, ¿no? Entonces podemos tener de tres tipos en nuestras casas.
podemos tener un recipiente circular, ya sea un balde, podemos tener un recipiente rectangular, que es puede ser una jaba de madera, jaba de fruta, que en los mercados te la regalan muchas veces, o o también las tienes en casa, ¿no? O las puedes construir tú mismo. Ya si no tenemos una de esos dos recipientes, podríamos utilizar una olla vieja. La elección del recipiente siempre se va a hacer en base a la cantidad de residuos orgánicos que nosotros generamos, porque recuerden que en una vivienda viven, hay veces, dos personas, tres personas, cuatro, cinco, o dependiendo. Entonces nosotros tenemos que ver la cantidad de residuos orgánicos que generamos en casa, y de acuerdo a eso tenemos que elegir el recipiente. Y el recipiente va a ser grande o pequeño o mediano de acuerdo a la cantidad, ¿no? También necesitamos como materiales residuos orgánicos. Esto es lo más importante en el proceso, ¿no? Los residuos orgánicos secos, como vienen a ser el acerrín, y el acerrín, hojas secas, eh, cascarillas de arroz, eh, restos de poda seca. Estos materiales secos es la fuente de carbono que va a necesitar nuestro compost. Entonces nosotros aseguramos con eso la fuente de carbono que va a ir en nuestra compostera. Entonces también necesitamos la materia fresca, que viene a ser las cáscaras de verdura y las cáscaras de fruta. Entonces, también el césped que recién cortamos del jardín es como parte de la materia fresca, y esta materia fresca nos va a proveer de nitrógeno. Entonces, porque el compost es una relación de carbono-nitrógeno. Adicionalmente a ello, eh, Adicionalmente a ello, vamos a utilizar también filtrantes de té, café, cáscara de huevo, eh, migajas de pan seco. Entonces, una vez cuando ya tengamos todos estos materiales, ya estamos listos para empezar nuestra elaboración de compost en casa, ¿no? Algo muy importante: ¿qué residuos puedo compostar y qué residuos no puedo compostar? Es muy importante tenerlo en cuenta, ya que esta elaboración de compost es a nivel vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que ver los residuos que van a ir dentro de nuestras composteras, y no todos los residuos orgánicos que nosotros generemos en casa van a ir dentro de la compostera. Entonces, lo que sí puede ir dentro de nuestras composteras es las cáscaras de verdura, cáscaras de fruta, cáscara de huevo, pan seco, filtrantes de té, café pasado. Entonces todo ello va dentro de la compostera. Lo que no podemos añadir a nuestra compostera es los huesos, comida condimentada. De repente nos sobra algunos restos de comida del almuerzo, de la cena, del desayuno. Eso no va en la compostera por ningún motivo. También no pueden ir envolturas de tamales, no pueden ir filtros de cigarros, no pueden ir aceite, no pueden ir restos de barrido, no pueden ir tabaco. ¿Por qué no pueden ir la mayoría de los materiales que les he mencionado? Por ser nuestro compost o la compostera es un medio aerobio. ¿Qué quiere decir un medio aerobio? Es un medio que necesita aireación y necesita oxígeno. Nosotros al añadir este tipo de material, como la carne, comida condimentada, los huesos, nosotros hacemos que en ese medio haya putrefacción. Entonces, al haber putrefacción, nosotros creamos un sistema anaerobio. Entonces, eso va a generar malos olores que no se van a poder controlar luego. Y no va a ser la adecuada para que se forme o el compost, o el abono orgánico que nosotros queremos llegar a obtener, ¿no? Entonces, dicho esto, pasamos a los pasos en sí. Antes de ello, bueno, acá tenemos dos ejemplos de cómo construir nuestra compostera en casa con dos
dos materiales que podemos encontrar o que son comunes de encontrar en toda vivienda. La primera, que es una jaba de fruta. Esa jaba de fruta, como ya le he dicho, nos la regalan en los mercados o las venden en los mercados a un precio de 1 sol o 2 soles. Entonces, lo básico es forrar con cartón en los 5 lados y pegarlas para que no se desprendan, y ya tendríamos una compostera eh, artesanal o rústica, ¿no? También podemos adaptar una compostera a un balde de plástico. En este balde de plástico lo recomendable es que se hagan pequeñas aberturas, como muestra la imagen. Estas aberturas a asegurar, nos van a asegurar que haya aireación y que entre aire por estas aberturas para que no se forme un sistema anaerobio. Entonces, tenemos ya nuestras composteras y estamos listos para empezar a elaborar nuestro compost. Entonces, ¿qué pasos debo seguir para elaborar o para empezar a elaborar un compost? Primero, tenemos que tenemos que juntar los residuos orgánicos, como ya les he dicho, las cáscaras de verdura, cáscaras de fruta, cáscaras de huevo, filtrantes de té, café pasado. Lo recomendable es que se almacenen por 2 o 3 días en un balde pequeño con una tapa hermética, y que se almacenen a un refrigerador, o si en caso no contamos con una refrigeradora, hay que almacenarlo en un lugar fresco, donde no llegue mucha la radiación solar, porque lo que va a hacer es que, que haya una evaporación y suelte un líquido, ¿no? Entonces, lo recomendable es juntar nuestros residuos vegetales por 3 o 2 días, dependiendo de la cantidad. Cosa de que así ya tenemos una cantidad considerable para ir echándolos a nuestra compostera. También lo recomendable es que nosotros trocemos o piquemos estos residuos vegetales en un tamaño de 3 a 5 centímetros. ¿Por qué tenemos que trozar estos residuos vegetales? Nosotros los trozamos para tener eh, un área mayor, eh, un área específico mayor donde actúen los microorganismos que están en el medio. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una cáscara de plátanos pequeñito, esto se va a desintegrar más rápido en el tiempo, a diferencia de que si nosotros añadimos la cáscara de plátanos entero al medio, esto va a tardar en degradarse. Entonces, lo recomendable es que tengamos trozados estos residuos orgánicos de 3 a 5 centímetros, ¿no? Tenemos que juntar el material seco, que es el acerrín, o el suelo, o las hojas secas. Entonces, como primera capa, nosotros tenemos que añadir el material seco. Lo recomendable para empezar a hacer nuestra compostera es añadir unas 2 o 3 centímetros de suelo como primera capa. Esto con el fin de que en el suelo ya están los microorganismos que actúan en este proceso. Entonces, nosotros al poner el suelo como base o la tierra como base, aseguramos que ya los microorganismos estén en el medio y activan nuestro proceso. Eh, y como después del suelo tendríamos que añadir, si tenemos acerrín, añadir un poco de acerrín. Lo recomendable es que este acerrín no sea de madera tratada. ¿Qué quiere decir madera tratada? La madera tratada es, por ejemplo, cuando se corta una mesa que ha sido barnizada, que tiene laca, que tiene alguna pintura. Entonces no es lo recomendable ese acerrín. Lo recomendable es que el acerrín sea de una madera sin tratamiento, sin ningún tipo de pintura añadida a esta, ¿no? Eh, También podemos echar las hojas secas, podemos echar los restos de poda que se generen en el jardín. Podríamos echar papel y cartón, pero recuerden que el papel y cartón tienen que ser en blanco, sin ninguna tinta, porque esta tinta
muchas veces estas tintas contienen metales pesados en su contenido, entonces va a generar otro tipo de reacción en nuestra compostera. Entonces, repasando, la primera capa suelo, la segunda capa material seco como es el acerrín, el papel y cartón o las hojas secas, unos 5 centímetros de capa y posteriormente a ella ya nosotros añadimos los residuos vegetales que hemos juntado como segunda capa. Entonces repetimos ese proceso, ir de capa en capa hasta tener lleno nuestras composteras. Eh, una vez que tengamos lleno nuestras composteras, eh, ya dejarlo ahí. No tenemos que añadir ningún tipo de residuo por, por aproximadamente 3 meses, ¿no? Porque, a ver, les explico pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, lo que les decía, cuando nosotros ya tenemos la compostera llena con las capas de material fresco y material húmedo, eh, nosotros tenemos que darle una aireación. Recordemos que eh, dentro de la compostera hay una reacción aerobia. Los microorganismos que están dentro de ellas necesitan oxígeno para poder desintegrar o descomponer a los residuos orgánicos que están en ellas. Entonces nosotros tenemos que asegurarle esa condición de oxigenación para que se pueda desarrollar bien y para que no haya compactación, porque nosotros si no removemos las capas de los residuos dentro de nuestra compostera, lo que va a pasar es que se va a compactar, se va a secar y ya no nos va a salir el compost. Entonces, lo recomendable es que nosotros removamos esto de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Eh, el otro parámetro es que, bueno, el volteo se tiene que hacer cada 2 o 3 días. También tenemos que regarle, tenemos que, estos microorganismos que están dentro de nuestra compostera necesitan de humedad, ya que esta humedad activa a estos microorganismos también en la descomposición de los residuos orgánicos que están dentro de nuestra compostera. Tenemos que regarle una vez por semana, pero ¿a cuánto? ¿Cuánto de humedad necesita este proceso? Bueno, este proceso necesita una humedad de 50 o 60%. ¿Y cómo podemos nosotros comprobar que realmente tiene una humedad de 50 o 60%? Muy fácil. Cogemos un poco del compost que ya se está haciendo, cogemos un poco del compost dentro de nuestra compostera, la apretamos en nuestros puños y si sale 1 o 2 gotas, quiere decir que la humedad está bien. Si por el contrario sale más de 2 a 10 o más gotas, quiere decir que hay un encharcamiento. Y esto puede generar que en el medio haya putrefacción y se cree un sistema anaerobio, ¿no? Que quiere decir falta de oxígeno. Entonces, para solucionar ello, cuando nosotros veamos que está muy húmedo, tenemos que aumentar material seco como acerrín, un poco de tierra, papel y cartón en pequeños trozos, hojas secas, restos de poda, ¿no? Entonces tenemos que ver esa relación. Bueno, ¿y en cuánto tiempo nosotros ya vamos a obtener el compost? Aproximadamente, si nosotros seguimos con esta recomendación de remover cada 2 días y de regar por lo menos una vez a la semana, nosotros el compost ya deberíamos de estar teniéndolo en aproximadamente 3 meses. Pero estos 3 meses varían dependiendo del lugar donde nosotros nos encontremos. Por ejemplo, en la sierra puede demorar mucho más tiempo, puede demorar a 4 meses o un poquito más, y también depende mucho de la variedad de residuos que nosotros añadamos a nuestra compostera o el tamaño de los residuos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la costa, en la época del verano, se acelera este proceso, entonces podemos tener un compost en un menor tiempo. Bueno, ¿qué parámetros nosotros tenemos que controlar?
como ya les he venido diciendo, es de suma importancia que controlemos la aireación. Esta aireación nos permite brindarle oxígeno a nuestra compostera o a nuestro compost. Y así aseguramos que los microorganismos estén activos para que puedan descomponer los residuos orgánicos que hay en nuestra compostera. Otro parámetro muy importante es controlar la humedad. Nosotros tenemos que controlar la humedad, como ya les he venido diciendo, tiene que estar en un 50 al 60%. Es muy importante para que pueda haber una mayor eficiencia de parte de nuestros microorganismos para que descompongan estos residuos que están en el medio. Otro parámetro a controlar también es el pH. El pH es muy importante. El pH, si alguno de nosotros en casa contamos con un pHímetro, podríamos ir monitoreando nuestro compost. El pH óptimo de nuestro compost debería estar entre 7 o 6.5 a 7.5 de pH. Entonces ese es el pH ideal de un compost, ¿no? Otro parámetro muy importante a controlar es la relación carbono-nitrógeno. ¿Cómo controlamos esta relación? Ya les he ido mencionando que la fuente de carbono es el material de residuos orgánicos seco que nosotros añadimos a nuestra compostera, como el acerrín, el papel, las hojas secas, las cascarillas de arroz o cualquier otro tipo de residuo seco. Eso es lo que le aporta el carbono. Y la fuente de nitrógeno son la cáscara de verdura y la cáscara de fruta fresca. Entonces, una relación carbono-nitrógeno tiene que estar aproximadamente, tenemos que utilizar la misma cantidad de residuos secos, al igual que la misma cantidad de residuos frescos, para que en el medio no haya una variación o no haya una alteración en el proceso dentro de nuestra compostera. Y finalmente, el último parámetro a controlar es el tamaño del material que se va a echar en la compostera. Bueno, recordemos que cuando nosotros cortamos de 3 a 5 centímetros, quiere decir que los residuos tienen una buena superficie para donde se van a pegar los microorganismos y las van a descomponer más rápido, que a diferencia si nosotros añadimos a nuestra compostera cáscara de verdura grande, ¿no? Cáscara de plátano sin picar, cáscara de papa, naranja. Bueno, lo que se me olvidaba también es para nosotros controlar en el pH y no nos salga un residuo o un compost súper ácido, es controlar, por ejemplo, no deberíamos echar mucho tomate, mucha cebolla, mucha cáscara de cebolla o restos de cebolla, cáscara de cítricos. Entonces, mientras más variado sea nuestros residuos vegetales en casa, nos va a salir un compost de calidad, ¿no? Entonces, si también aseguramos el pH que sea el adecuado para que luego funcione en nuestros jardines o en nuestros maceteros. Bueno, ¿y dónde debemos ubicar nuestra compostera? Lo recomendable es que nosotros busquemos un lugar en nuestras casas o en nuestros departamentos, un lugar que sea ventilado, con el fin de proveerle de oxígeno, porque recordemos que necesita aireación estos residuos orgánicos, y también un lugar fresco, que no le caiga directamente los rayos solares, porque puede deshidratar o evaporar el agua que hay en nuestra compostera. Entonces, de esa manera aseguramos que, bueno, si controlamos estos parámetros, nosotros aseguramos al final que vamos a obtener un compost de calidad y que va a ser muy provechoso para el suelo donde nosotros la añadamos. Y bueno, ¿cuándo sé que el compost ya está listo para utilizarlo? Vamos a tener 3 características que nos indicarán cuando nuestro compost ya está listo. El primero tiene el olor.
casi la mayoría de nosotros hemos viajado a la sierra o a la selva y hemos presenciado una lluvia. Y cuando llueve y la tierra se moja, tiene un olor característico. Entonces, ese tiene que ser el olor del compost listo. Olor a tierra húmeda de selva o de sierra. Es un indicador que ya está listo nuestro compost. El color. El color tiene que ser un marrón oscuro, tiene que ser un marrón medio oscuro tirando para negro. Entonces es un indicador de que ya está listo nuestro compost. Textura. La textura tiene que ser un suelo suave, no áspera, no dura. Tiene que ser un suelo suave y húmedo. Entonces ahí quiere decir que nuestro compost ya está listo para cosecharlo y añadirlo a nuestras plantaciones. Entonces, ¿cómo se aplica? Bueno, antes de eso, nosotros para cosechar el compost tendríamos que utilizar un cernidor o parecido a un colador que tengamos en casa en desuso. Nosotros pasar por colarlo para que pasen el compost que realmente se ha llegado a descomponer, porque recuerden que no todos los residuos orgánicos se descomponen en el mismo tiempo. Entonces, al final de los 3 meses, nosotros vamos a tener que algunos residuos orgánicos todavía van a estar en un tamaño considerable y todavía no se han descompuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es colar o pasarlo por un cernidor para obtener el compost. Y lo que queda de el sobrante en el colador, esto tenemos que ponerlo nuevamente al compost para que se termine de descomponer. Entonces, ¿cómo va a ser la aplicación de nuestro compost? Tenemos que hacer una abertura, hacer un surco dentro de nuestra planta, dentro de nuestro macetero, y ahí ir añadiendo el compost. Añadimos alrededor de la planta y luego con ayuda de un regador nosotros tenemos que ir mojando. ¿Esto con qué fin? Con que el compost se infiltre, los micronutrientes y los macronutrientes sean aprovechados por la raíz de la planta. Entonces, también tenemos abonos orgánicos relacionados al compost, que es el vermicompost, el té de compost y los purines. El vermicompost es básicamente la lombricultura. En el vermicompost se utiliza lombrices californianas que nos ayudan a descomponer. Una vez obtenido nuestro compost, si alguno de nosotros tiene lombrices, este compost va a este vermicompost y se obtiene finalmente el humus. El humus ya es un abono más estable y más maduro y de fácil aprovechamiento por las plantas. También tenemos el té de compost. El té de compost es un abono líquido que se obtiene gracias al compost. Se utiliza una tela donde se pone el compost y se obtiene los nutrientes del compost en sí, y la finalidad es que en el agua que se obtiene del té de compost haya una proliferación de microorganismos benéficos para el suelo. Entonces eso podemos añadir en la parte foliar con un con un aspersor vía foliar. Entonces así aseguramos que nuestras plantas estén sanas. Bueno, y lo recomendable es utilizar 10 gramos de compost para 1 litro de agua. Así podríamos tener un té de compost listo para usar. Y bueno, finalmente los purines. Bueno, los purines es otro tipo de abono líquido que para su elaboración se utilizan algunas plantas que tengan propiedades insecticidas, como por ejemplo la ortiga. La ortiga se machaca y se deja fermentar en esta agua, y que posteriormente también se puede aplicar vía foliar y se añade a las plantas, ¿no? Para controlar algunas plagas. Bueno, esta guía presentada o esta pequeña charla que nosotros hemos pensado
en desarrollarla para ustedes. Es una de las 3 guías que nosotros en esta cuarentena hemos ido desarrollando para todos ustedes. Eh, eh, la pueden buscar y descargar en la página de Ciudad Saludable, o nos pueden escribir a nuestros correos para que nosotros podamos brindárselos. Y esto sea de gran ayuda para ustedes para que puedan gestionar sus residuos en sus casas y, y no vayan a tener una disposición final, ¿no? Lo que buscamos es que se reduzca al máximo los residuos que generamos en casa y que vayan finalmente a una disposición final los residuos que realmente ya no se pueden utilizar. Bueno, les dejo mi correo para que puedan preguntarme o absorber algunas dudas. A continuación, voy a responder algunas preguntas que ustedes nos han venido haciendo por el Facebook. Una de las preguntas es la importancia de las lombrices en el compost. Bueno, la importancia que tienen las lombrices en el compost es la que ya les había dicho. Ellas digieren los residuos orgánicos que nosotros les brindamos, sirve de alimento para ellas y ellos nos devuelven el humus, el compost. A ver, vamos a buscar otra pregunta. ¿Los tallos de las verduras se pueden compostar? Sí, los tallos de las verduras se pueden compostar siempre y cuando nosotros las trocemos en pequeños tamaños, ¿no? Mientras el tamaño sea menor, sí se puede compostar. Lo que sí no es recomendable es utilizar, por ejemplo, la coronta del choclo. Eso sí no es recomendable añadir a nuestra compostera porque se va a tardar mucho tiempo en descomponerse. ¿Es recomendable la abertura del balde? En la base sí. En la base es recomendable hacer unas aberturas porque el balde, al ser del plástico, podemos generar que en el medio haya exudación, suden estos residuos, o de repente a veces nos podemos exceder añadiéndole demasiada agua. Entonces, para que esta agua salga de ahí, el excedente de agua salga, necesitamos hacerle unas aberturas debajo del balde. A ver, otra pregunta. Bueno, ¿qué se puede hacer para subir o bajar el pH? Por ejemplo, si nosotros nos hemos excedido en el uso de cáscara de cítricos o cebollas, lo que podemos hacer es añadir residuos que tengan un pH alto. Residuos como por ejemplo cáscara de huevo, que tiene un pH alcalino. De repente también cáscara de plátanos. Podríamos así de esa forma controlar el pH en nuestro medio, ¿no? Ahora, existen dos formas de medir el pH en nuestras casas, haciendo uso de lo que tengamos. Por ejemplo, si nosotros queremos saber si nuestro compost está muy ácido o muy alcalino, nosotros tenemos que sacar un poquito de compost y añadirle en el agua y mezclarla. Por ejemplo, si nosotros queremos saber si está muy alcalino, nosotros echamos un poco de vinagre y va a reaccionar, se va a formar espuma. Si se forma espuma, quiere decir que el pH está muy alcalino si añadimos el vinagre. Y por otra parte, si nosotros añadimos un poco de cal a ese medio, como es alcalino, también va a reaccionar nuestro compost. Si es ácido, va a reaccionar y va a formar espuma, ¿no? Entonces, espuma o burbujas, entonces quiere decir que está ácido.
Bueno, ¿cómo se controlan los vectores? Los vectores eh, podemos controlar de dos formas. La primera es que cuando nosotros tengamos nuestra compostera, eh, hay que cubrir con una tela y un elástico para que se forme un cierre hermético y no entren los vectores, ¿no? Las moscas de frutas o cualquier tipo o cualquier otro vector. Entonces lo recomendable es tapar, o si nosotros ya tenemos los vectores ahí dentro, mosquitas, moscos, lo que podemos hacer es añadir un poco de ceniza, el resto final que queda de ceniza, añadirla encima. Eso ayuda a que no se sigan proliferando, y también nosotros tenemos que ir moviéndola. Tenemos que mover este compost porque al removerla, dentro de ese proceso, se eleva un poco la temperatura, y esta temperatura hace que mueran algunos agentes patógenos. Entonces lo recomendable es eso, ¿no? Eh, eh, bueno, otra pregunta que puedo encontrar por acá es, ¿lo puedo hacer en caja de Tecnopor y tiene que tener agujeros? No, si es en Tecnopor y el Tecnopor es poroso, no es necesario hacer algunas aberturas, pero si veo que el Tecnopor es demasiado liso y pueda generar un proceso de exudación, ahí sí tendríamos que abrir un poco, aberturas, ¿no? Pequeñas aberturas para asegurar que el agua excedente que se forma dentro de nuestra compostera eh, se, se escurra y no se forme un proceso anaeróbico. A ver, otra pregunta. ¿Cada cuántos días se echa agua y residuos orgánicos a la compostera? Ya, lo recomendable es una vez por semana que se eche agua, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que la humedad en la compostera tiene que ser de un 50 a 60%, y nosotros tenemos que comprobar con el método del puño ese porcentaje de humedad. Ya les había dicho que si nosotros cogemos un poco de ese compost, la aplastamos, solo tiene que soltar 1 a 2 gotas de agua. Entonces quiere decir que la humedad está bien. Si está bien la humedad, no hay necesidad de echar agua. Solo cuando no presenta esa humedad, se le tiene que añadir agua. A ver, otra pregunta. ¿Recomienda qué bacterias utilizar para acelerar el compostaje? Muy buena pregunta. Sí, hay microorganismos que aceleran el proceso y se llaman microorganismos eficientes. Estos microorganismos eficientes los utilizan generalmente las municipalidades para hacer en las pilas de compostaje, y a través de ellas obtienen el compost en aproximadamente un mes y medio, pero estos microorganismos eficientes tienen un costo un poco elevado. Las podemos encontrar en la agraria. En la agraria ya venden en botellas preparadas estos microorganismos eficientes. Incluso te da una indicación de cómo activar estos microorganismos, porque se tiene que comprar estos microorganismos y luego activarlas para nosotros añadirlas en el medio, y de esta forma puede acelerar el proceso. Bueno, otra recomendación también que podríamos utilizar para la aceleración es añadir un poco de yogur, solo un poco, será unos 2 o 3 gotas de yogur a nuestro medio, porque el yogur tiene unos microorganismos que aceleran este proceso de oxidación. Entonces de esa forma podemos acelerar un poco. Pero lo recomendable es que el compost se desarrolle de forma natural, ¿no? Bueno, vamos a ver otra pregunta. Si no hay acerrín ni hojas, ¿qué puede utilizar? Si no hay acerrín ni hojas secas, podemos utilizar tierra seca. Podemos utilizar papel y cartón seco en proporción a la materia húmeda.
Y básicamente eso, pues, ¿no? Si no contamos con acerrín ni hojas secas. Otra pregunta. ¿Qué material se recomienda para la compostera? ¿Plástico o arcilla? El material que se recomienda para la compostera es la de arcilla, porque la arcilla tiene una capacidad de absorción de agua, entonces eso no genera en el medio que haya una exudación eh, y no haya una sobresaturación de agua. Entonces lo recomendable, y si podemos conseguir, sería la de arcilla. Eh, bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Y en qué capa del compost se podría añadir guano? Muy buena pregunta. Por ejemplo, en la sierra utilizan el estiércol para acelerar también el proceso de compost, porque el estiércol de animales contiene gran carga microbiana y esto ayuda a que el proceso se acelere y obtengamos en menor tiempo. Eh, Podemos añadirlas después de la capa de acerrín y materia seca. Ahí podemos añadir el guano de corral, pero lo recomendable es que utilicemos, si tenemos en casa y este compost es elaborado en casa, utilicemos solo guano de cuy, de conejo o de ovejas, ¿no? No de otro animal. Cuidado, pongamos la caquita del perro o del gato, que no es lo recomendable para añadir en nuestro compost. Eh, Otra pregunta, ¿la lombriz en qué capa se le agrega y qué es lo que libera? Bueno, no es recomendable añadir lombrices a nuestra compostera. Lo recomendable es tener por separado las lombrices en otro recipiente y que ahí recién se haga el vermicompost. Que nosotros, una vez obtengamos el compost, sirva este compost como alimento de estas lombrices. Eh, de estas lombrices, y así generamos ya el humus, que es un abono orgánico más estable para el aprovechamiento de las plantas. Eh, bueno, a ver, otra pregunta. Listo, también recordarles que esta guía ha sido elaborada con el fin de ver los materiales que nosotros contamos en casa. Eh, en época de pandemia, en estos tiempos que nosotros nos toca vivir por la coyuntura, entonces aprovechemos todo lo que tenemos en casa, los materiales, las herramientas para elaborar este compost. eh, y les invito a que descarguen las otras guías que nosotros tenemos en nuestra web. Tenemos una guía de gestión de manejo de residuos sólidos en situación de emergencia para municipalidades y también tenemos una guía de manejo de residuos sólidos en el hogar para ciudadanos durante la emergencia. En esta guía más que nada nos habla cómo nosotros debemos almacenar nuestros residuos reciclables. Si tenemos una persona de repente que ha dado positivo con COVID o no tenemos, y cuáles son las pautas de desinfectar y todo ello, ¿no? Nosotros tenemos estas 3 guías a su disposición. Eh, Espero que les haya servido mucho esta pequeña charla didáctica, y el fin es que ustedes aprovechen al máximo los residuos que generen eh, y que sea provechoso para el ambiente, ¿no? Y no que vuelvan en forma de lixiviados o en forma de algún otro contaminante. Y, y, y recordemos siempre y hagámonos esta pregunta, ¿no? ¿Qué ambiente le quiero dejar a la futura generación, a mis hijos, a mis hermanos pequeños? Si realmente mis acciones realizadas el día de hoy van a afectar al día de mañana. Entonces es bueno siempre preguntarse estas cuestiones y tomar conciencia, ¿no? Del cuidado del ambiente y de nuestra salud. Entonces, por ello es recomendable que se sigan quedando en casa y que sigan las indicaciones que les dé el gobierno, y ya muy pronto vamos a salir de esta. Y muchas gracias.